Bien. La clase anterior, lo que hicimos nosotros es ver un esquema entre lo que es el marketing estratégico y el operativo, que son los dos grandes componentes en los cuales se divide la asignatura. Eh, Comenzamos con el marketing estratégico y continuamos con el marketing operativo, ¿sí? El marketing estratégico es el marketing que está diseñado, está pensado básicamente para dirigir o contextualizar todos los caminos, las formas que va a adquirir la función de marketing a lo largo de su vida, ¿sí? Como función dentro de la administración. Ese pensamiento, esa filosofía de la función de marketing se realiza en este apartado estratégico. ¿Qué contiene? Digamos, básicamente lo que contiene es, lo que está acá, ¿eh? Los ven, lo que contiene es analizar el entorno competitivo, o sea, analizar las propuestas de valor que tengan el competidor, eh, analizar lo que exige o demanda el cliente y analizar las oportunidades o capacidades que tenga la empresa. Y en esos triángulos de competencia, cliente y empresa, nosotros vamos a determinar una acción a seguir, un camino a seguir, y esa acción o ese camino lo conocemos como estrategia. Bueno, para esto, básicamente, ¿qué tengo que yo hacer? Es conocer al cliente, conocer la competencia y conocer a la empresa. Básicamente, esto es lo que se hace en un análisis estratégico. Entonces, nosotros vamos a ver primero un poco de lo que es conocer al cliente. ¿Quién es este cliente al que nosotros vamos a apuntar? ¿Sí? De eso se trata entonces el marketing estratégico, de hacer todo este análisis global de negocio con el objetivo de encontrar recursos estratégicos, facultades o bienes que tengan empresas que sirvan para servir al cliente en un medio de un entorno competitivo. O sea, de manera tal que yo pueda ofrecer un producto de un valor agregado distinto de la competencia y aceptado por el cliente. Bien, esta es la idea, digamos, del marketing estratégico, que vamos a verlo acá. Nosotros para el marketing estratégico vamos a ver tres grandes componentes: el valor, que es la propuesta de valor, o sea, todo aquello que le retribuye algún bien o utilidad al cliente cuando él mismo consume los bienes o servicios que sirve la organización o la empresa. Luego, el segundo punto es la segmentación, que es identificar un tipo de cliente determinado con unas determinadas también características que la van a hacer distintos de otros grupos. Entonces, el cliente lo que hace, perdón, las empresas lo que hace es entregar valor a un determinado grupo de cliente particular con necesidades particulares y con una forma de percibir el valor y luego, perdón, de generar expectativas, de percibir el valor y de emitir juicios de valor sobre los bienes y servicios que se producen. Entonces, este segmento, esta segmentación, que es básicamente una clasificación de conjuntos de personas, ¿eh? Esa la vamos a ver en el segundo punto. Y finalmente, lo que vemos es el comportamiento del consumidor, que básicamente es entender cómo es el procedimiento de compra. O sea, tratar de entender cómo un consumidor realiza o no realiza una compra, de qué manera lo hace, con qué frecuencia lo hace, por qué motivos lo hace. Eso es analizar el comportamiento del consumidor. Entonces, estos tres grandes componentes es lo que vamos a ver. Bien, ya vimos esto, ¿sí? Diferencia entre valor y precio, habíamos mencionado que el valor no es lo mismo que el precio, que el valor es una magnitud asignada por el cliente y que va a ser igual a la suma de beneficios o de utilidades que le reporta los bienes y servicios. En cuanto que al precio, es una magnitud propia de la organización o de la empresa que va a surgir básicamente entre tres grandes dimensiones, que son los costos, que funciona como un piso, o sea, como el mínimo. No puedo tener un precio menor que los costos. Voy a tener un techo, que es el precio máximo que puede pagar o que demanda el cliente. Ese es el techo, o sea, no puedo cobrar más de lo que el cliente eh, puede pagar, ¿sí? O muestra o manifiesta pagar. Y en el medio también tengo que tener en cuenta cuál es el precio que los clientes también ofrecen, como para manejarlo y tener en cuenta ese entorno competitivo. En base a esos tres factores, una organización va a definir el precio que va a colocar a sus bienes y a sus servicios. Bien, esto ya lo vimos.
Intercambio comercial, también lo vimos, habíamos dicho que esta es la razón de ser del marketing o de toda transacción comercial, es el intercambio comercial, y esto se da siempre que sea un negocio para los dos, o sea, para tanto el comprador o cliente como empresa, ¿sí? Los dos deben estar mutuamente satisfechos con el intercambio comercial. Si esto sucede, evidentemente ese intercambio comercial fue exitoso y es muy posible que se repita en el tiempo, o sea que se vuelva a ver una recompra. Porque el cliente está satisfecho y evidentemente el productor empresario, empresa también, ¿sí? Entonces hay una nueva posibilidad de una nueva compra. Este es el segundo punto. Tercer punto, esto vamos a ver ahora, tiene que ver con organizaciones enfocadas en el cliente. ¿Qué significa esto? Bueno, ya vimos sobre el valor, ¿sí? Y avanzamos un poco sobre este enfoque. Bueno, a ver, vamos acá, ¿sí? Una organización tradicional, lo que muestra el gráfico, es que está diseñada, estructurada, organizada, inclusive en sus procesos productivos, en sus procesos administrativos y demás, de esta forma, donde lo más importante y en las cúspides está la alta dirección, que vendría a ser el directivo, el dueño de la organización, un consejo, el consejo directivo, eh, un directorio, la manera que estuviese organizada, pero en definitiva acá está la gente que tiene mayor poder de decisión para una organización tradicional. Luego está la gerencia media, que está compuesto por toda la parte administrativa, digamos, por todo el personal administrativo, el personal de gerencia es el personal de gestión, es todos los que tienen algún rango o nivel de jefatura, ¿sí? Todas esas personas que están aquí para lograr que lo que se piensa acá o se pretende acá sea cumplido en esta otra línea que es la línea operativa, ¿sí? O personal de primera línea. Aquí están las personas que deben encargarse de que la idea de acá se ejecute acá. ¿Bien? Y lo hacen a través de programas, de planes, ¿ah? Donde se dividen las tareas y se va direccionando un poco más en detalle el comportamiento y las acciones y las tareas y las actividades que van a terminar haciendo el personal de primera línea, que es el que trabaja en definitiva. Para llevar esto a términos o ejemplos nuestros, la alta dirección, por ejemplo, estaría conformada por nuestra ministra de Educación, que como lo ven en las noticias, son los que dirigen qué carreras se van a abrir, cuáles no se van a abrir, cuántos cursos se van a abrir, qué carreras se van a cerrar, cómo se van a dictar las clases, eso es la alta dirección. La gerencia media, bueno, acá estarían eso, en personal, como les decía, ministro de Educación, rector de las distintas institutos de formación superior y demás, están acá. La gerencia media vendrían a ser, por ejemplo, para el caso académico, la secretaria académica y los coordinadores de área, que ustedes, bueno, lo conocen, que son los encargados de diseñar los programas de estudio, los planes de estudio, ¿sí? Y la personal primera línea, quien es el docente, ¿sí? Que es el que está en contacto directo con el cliente, que en el caso de educación son ustedes, digamos, son los alumnos, ¿sí? El personal de primera línea es el docente, que es el quien da clases día a día, trata, bueno, también evalúa o piensa o planifica un proceso de evaluación, que es lo que hay que hacer ahora, en entornos virtuales, todo un cambio para nosotros, pero bueno, todo esto se va haciendo de esta forma. Ahora, el enfoque del marketing o que propone una administración orientada al marketing es un enfoque orientado al cliente, donde esa pirámide se invierte y lo que muestra es que quien está en la cúspide o quien es el principal actor es el cliente. Efectivamente, ¿por qué es el cliente? Porque es el cliente el que demanda el producto o el servicio, es el que nos va a decir qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas. Siguiendo ese razonamiento, el personal de primera línea, que vendría a ser profesores en educación, vendedores en un comercio, ¿ah? Son los que reciben día a día y a cada instante toda la información que brinda el cliente en cada compra o en cada venta. El cliente evidentemente va a ir informando en sus distintas actitudes, ¿no? Puede ser vía oral, por observación, si le pedimos que deje alguna opinión, por lo que fuese, o inclusive la no reacción o la ignorancia de algunas propuestas de publicidad que nosotros tengamos, propuestas de venta, todo. Cada acción que hace el cliente es una información que sirve el proceso de aprendizaje para la empresa.
Y esa información, el que la tiene, evidentemente es el personal de primera línea, porque está en contacto directo con el cliente. Y por eso radica ahí la importancia de esta persona, ¿sí? Este conjunto de personas que está ahí al filo, digamos, de la pelea, ¿sí? Está en primera línea como pensando en la guerra, ¿sí? Son los caballitos, son los soldados, digamos, que están siempre, que están al frente de todo, son los primeros en aparecer y estar al frente de la lucha, digamos, ¿sí? Hablando en términos, una analogía con una guerra, ¿sí? Eh, Luego está el personal de gerencia media, insisto, es la parte administrativo-gerencial, que son los jefes, ¿sí? Los encargados de que ellos hagan las cosas, y la alta dirección, que son los que dirigen o encaminan o emiten las políticas más importantes que va a repercutir en toda la organización, ¿sí? Como por ejemplo, qué se va a producir, cómo se va a producir y a quién se va a producir o para quién se va a servir. Bueno, este enfoque nuevo orientado hacia los clientes es muy importante. ¿Por qué? Porque hace dar una nueva idea organizacional, donde cambian las importancias y, por ejemplo, también una jerarquía. ¿Qué significa tener una organización de este tipo? Significa que que la estructura organizacional, o sea, la estructura de cargos como de tareas, la estructura de los procedimientos organizacionales, ¿ah? Están apuntados como foco o hacen todo foco al cliente. Si eso es así, estamos en una organización moderna enfocada hacia el cliente, bueno, que las empresas en general, digo en general, pero bueno, las empresas nosotros podemos notar ciertos ejemplos donde esto es así, en donde es muy difícil de notar en la administración pública. Ahí es muy difícil que encontremos una organización de este tipo, más bien siempre vamos a estar en organizaciones de tipo tradicional. Teniendo este enfoque orientado hacia el cliente, tenemos tres momentos, ¿sí? Existen tres momentos distintos y muy importantes que distinguir, que tienen que ver con el valor, ¿sí? Buscar valor, crear valor y entregar valor. Esos tres momentos son antes, antes digamos, de la venta, antes de producir a la venta, durante la venta y posterior a la venta, ¿eh? Esos tres momentos son fundamentales. Buscar valor, ¿qué significa? Es responder a la pregunta, a ver, ¿qué negocio puedo proponer? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Dónde sería bueno empezar a vender? Todas esas preguntitas responden a este primer gran apartado, que es buscar valor, que no es más que lo que dijimos al principio, es encontrar un conjunto de necesidades insatisfechas, que son de los clientes, ¿sí? Cliente, cuando yo encuentro un lugar donde vender, cuando hay un conjunto de necesidades que, no están, que están insatisfechas. ¿Ah? Es el primer punto. Por ejemplo, en mi barrio no hay una carnicería que venda carnes de calidad. Siempre me mienten y me dan cualquier cosa. O un día me da una buena carne y el otro día me falla, digamos, y me vende cualquiera, ¿sí? Bueno, eso, por ejemplo, es encontrar ahí. Yo encontré una necesidad insatisfecha. El cliente está insatisfecho porque no consigues carne de calidad durante toda la semana. Ahí hay un lugar. El segundo punto es ver las capacidades que yo tengo, o sea, qué capacidades como organización tengo yo para poder cubrir esa necesidad insatisfecha. ¿Eh? Ese sería el segundo punto, porque un punto importante es descubrir o ver esa necesidad, y otra, saber si yo tengo las capacidades para poder cubrir esa necesidad. Segundo punto importante. Y el tercero es dar una propuesta, o sea, es no solo ver las capacidades propias de la organización, sino también ver las capacidades del competidor, porque seguramente hay un competidor. Y en este sentido es hacer este triángulo, les decía hace un momento, hay un triángulo competitivo, en donde lo que yo tengo que ver es qué capacidades tengo yo y qué propuesta puedo ofrecer, qué capacidades tiene la competencia, qué propuesta ofrece la competencia, y cuáles de estas dos propuestas de valor son superadoras y puedan satisfacer al cliente que hoy está insatisfecho. ¿Bien? En ese juego, digamos, radica los negocios, y lo más importante en negocios es esa búsqueda constante de valor. Bien, una vez que yo lo identifico y hago este contraste entre mis capacidades y las de los competidores, lo que yo hago es diseñar y crear valor. O sea, ya sé lo que necesita el cliente, sé lo que tengo y lo que tiene el competidor, y entonces lo que busco es diseñar algún producto, un bien, un servicio que se acomode a esa necesidad y a mis recursos, y que sean superadores a la competencia. Eso es crear valor, identificar y explotar las propias ventajas que yo tenga para poder eh,
cubrir esa necesidad insatisfecha del cliente. Ese es el segundo. Y el tercero es entregar valor, que no es otra cosa que una vez que yo diseño, creo el producto, hay que entregarlo, o sea, hay que dárselo, acercárselo al cliente, y ahí viene un momento muy importante, o dos momentos importantes, que es el momento de la entrega en sí misma, que es el momento de la venta, y otro momento posterior a la venta, que sería el marketing relacional, que está acá. Ya vamos a ver un poquito en detalle este punto, pero básicamente están estos tres grandes momentos, antes, durante y después. Siendo esto así, fíjense, el cliente percibe valor, ¿sí? O sea, el cliente, antes de que hace una compra, todo acá vamos a hablar del valor en sus tres momentos, ¿sí? El cliente, antes de realizar una compra, lo que tiene es una expectativa. O sea, tiene un conjunto de anhelos, de deseos, de sueños, de satisfacer algún tipo de necesidad futura. La expectativa es anterior a la compra. La expectativa es subjetiva porque depende del cliente, ¿sí? Quien se genera, quien tiene la expectativa es el cliente. Entonces ese cliente va a generar dentro de sí mismo, en su proceso mental, en su análisis mental propio, cognitivo, lo que va a hacer el cliente es eh, tener una idea de las futuras utilidades o bondades que le va a generar tal o cual producto o servicio, ¿sí? Y con esa idea de satisfacer de una determinada manera una necesidad, es que va y realiza la compra. El segundo punto es cuando el cliente va y concretamente prueba o consume el bien o el servicio determinado, ¿sí? Cuando lo hace, lo que ya pasamos a un segundo punto, que es la evaluación del bien o del servicio que compra o que consume. Esa evaluación, ese segundo momento también está dentro del cliente, o es parte del cliente, y ya la llamamos percepción. ¿Por qué? Porque el cliente ya en este momento ya no tiene la expectativa, sino que ya directamente empieza a hacer la evaluación de lo que está consumiendo. Y lo hace a través de todos sus sentidos: olfato, gusto, vista, tacto, predisposición, lo que tenga. Todos esos, los sentidos que son a través de los cuales la persona conoces la realidad, cómo el ser humano conoce la realidad, cómo el ser humano aprende día a día, cómo capta la información del ser humano todos los días a través de sus sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Bueno, decíamos el tacto, el oído, el olfato, la visión, ¿sí? Los sonidos, ¿sí? Todo, a través de todos los sentidos humanos, la gente percibe la realidad. Y en base a eso, una vez que tiene esa etapa cognitiva de percepción, lo que hace es emitir un juicio de valor. O sea, dice esto es bueno o esto es malo. Me gustó o no me gustó, pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo, como lo dice algún doctor neurólogo. Si lo escuchan, yo se los recomiendo. Muchas de estas clases están aportadas o basadas en Stanislav Bachrach. Búsquenlo por ahí. Es un científico neurólogo que aplica la ciencia al marketing, y él nos habla, por ejemplo, de estos momentos, de la expectativa, de la percepción y de la forma en que la gente siente y evalúa todo lo que hace. Bien, entonces acá, en este momento, la gente hace pulgar hacia arriba, hacia abajo: le gusta o no le gusta lo que vivió, lo que consumió. ¿Cuándo esto es positivo? Si la expectativa, ¿sí? Perdón, si la percepción es igual que la expectativa, está conforme o está satisfecho. Si percibe más que la expectativa, sigue conforme o muy satisfecho si es mayor. Ahora, si percibe menor que la expectativa, evidentemente está insatisfecho. ¿Sí? Porque ¿qué quiere decir? Que fue con mucha expectativa, pensó que iba a ser retribuido de tal forma y se dio con la realidad que es mucho menor. Y entonces la persona se va insatisfecha, digamos, sin esa necesidad cubierta. Ese es el segundo punto, vamos a avanzar un poquito sobre eso. Y el tercer punto finalmente es después de la compra o de la prestación del servicio, lo que se busca es
O el tercer momento en cuanto a comercialización es que se afiance una relación cliente-empresa, ¿sí? O sea, que no se acabe con la primera, que no se acabe, digamos, toda la acción comercial con la primera venta, sino que eso se postergue en el tiempo, manteniendo una relación perdurable en el tiempo. ¿Y eso cómo se consigue? Siguiendo, eh, como organización, siguiendo al cliente que ya me compró. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, tenemos muchos ejemplos, decía yo, las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno utiliza la tarjeta, ¿qué nos da generalmente? Puntos. ¿Para qué? Para que sigamos utilizando, ¿sí? Cuando uno va a cargar nafta, por ejemplo, también, si vieron, tienen, la mayoría de las estaciones de servicio tienen una tarjeta. ¿Para qué? Para que cuando uno consuma determinada cantidad de nafta, de litros de nafta, eh, eso genera un punto y yo después me puedan premiar por esos puntos y no se pueda canjear por una pelota, por una camiseta o por algún tipo de descuento. ¿Eh? Todo eso para qué se hace, para buscar la fidelización, o sea, que no solo se acabe con la primera compra o venta, sino que eso se postergue en el tiempo y para eso el marketing busca seguir con relaciones o acciones concretas que buscan mantener ese cliente y fidelizarlo, o sea, hacer que siga con nosotros todo el tiempo que sea posible. Hablamos de las expectativas y las percepciones, ¿sí? Porque son muy importantes, son profundamente importantes las expectativas, porque entre las expectativas y las percepciones vamos a tener el punto clave que es la satisfacción, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que lograr que cada venta el cliente se vaya satisfecho. Cuando un cliente se va satisfecho, que es lo que habíamos mencionado, cuando las expectativas que el cliente tiene, ¿sí? Que es lo que tiene antes de ir a consumir, son las expectativas van a ser iguales a las percepciones, ¿sí? O las expectativas son menores a las percepciones. O al revés, cuando lo que percibe el cliente es mayor a la expectativa, ¿ah? Está satisfecho y si es igual también está satisfecho. Pero si la percepción es menor a la expectativa, va a estar evidentemente insatisfecho. Pongamos un ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles serían los ejemplos? Un ejemplo clásico. Si nosotros vamos a ver una película, ya que estamos en este tiempo de cuarentena, podemos, no sé, nos plantearon la mejor de las películas, ¿sí? Nosotros que vamos y buscamos la película por internet con la mejor de las expectativas, o sea, con los mejores deseos y anhelos de que eso sea algo bueno y me genere valor, o sea, tenga yo cierta utilidad, que básicamente la utilidad en ese caso es la distracción, ¿sí? El entretenimiento, la recreación. Yo busco recrearme o entretenerme viendo esa película, ¿bien? Esa es expectativa. Antes de que yo vea la película, lo busco, empiezo a ver. A la media hora me aburro, me pareció que no tiene contenido, los efectos son malos, las voces son malas, el doblaje es malo, lo que fuese, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y la percepción que yo hice, o la percepción es sinónimo de evaluación. La evaluación entonces es negativa. La percepción es menor a la expectativa. Fui con mucha expectativa y percibo que no las cumplió. Si no cumplió con mis expectativas, se lo escucharon varias veces. ¿Sí? Tal bien o tal servicio no cumplió con mis expectativas. ¿Qué quiere decir esa frase? Que no cumplió con lo que yo pensaba que iba a pasar, con los bienes que yo pensé que iba a tener si consumía tal o cual servicio. En ese momento no hay satisfacción, ¿sí? ¿Y por qué es importante más allá del concepto? Porque aquí hay dos variables fundamentales, que hay algunas que dependen de la organización y otras que no. Mucho depende de la organización, porque fíjense, las expectativas van a depender de dos causas o de dos factores muy importantes. Dependen del mix de marketing y del modelo mental. O sea, depende del mix. El mix de marketing son todas las actividades o acciones que hace las 4P, la vieron así en los canales de comercialización, dependen exclusivamente de la acción de marketing que es comunicar, ¿sí? O sea, que si yo comunico que el producto va a ofrecer tales y tales bondades, las mejores por ejemplo, luego deben cumplirse a la hora de que el consumidor las perciba. Porque si no las cumple, evidentemente se va a ir insatisfecho. Quizás una buena acción es no generar tan elevada expectativa, porque si yo la genero, la persona va a ir con esa expectativa y cuando la consuma, tiene que cumplirse y si no es así, seguramente va a tener un grado de insatisfacción importante, ¿eh? Entonces, el media marketing tiene que ver con eso, con qué es lo que yo comunico, porque qué es lo que yo comunico, entendiendo que el consumidor va a recibir ese mensaje
y va a generar inmediatamente un conjunto de expectativas. Entonces, comunicar lo que soy capaz de ofrecer, ¿sí? Y no más que eso. Eso es básicamente. En cambio, y los modelos mentales es la forma en que la gente va a percibir, o sea, y que va a generar expectativas. O sea, las personas en general tienen distintas maneras de ver la realidad. Cada persona ve la realidad de una manera distinta, ¿sí? Entonces, esa forma de ver la realidad se conoce como modelo mental. Un modelo mental son los anteojos con los que la gente ve la realidad. Por ejemplo, la persona, a algunas personas le puede parecer, eh, ay, disculpe, por favor, ahí baje un poquito el volumen. Yo en algún momento les mostraba como ejemplo, ¿sí? En este tiempo de cuarentena y del COVID, se incautó mercadería, ¿sí? Salen las noticias, por ejemplo, que se incautó bebidas alcohólicas y que se quemó todo en el dique, por ejemplo, todas las bebidas alcohólicas. ¿Eh? Ese es un hecho de la realidad. Ahora, ¿cómo percibe la realidad las personas? Muy distinto. Fíjense, alguna persona puede decir, no creo que se haya incautado la mercadería, las bebidas alcohólicas, seguro que esa bebida no la quemaron, se la tomaron los policías. ¿Eso quién puede decir? Generalmente una persona de un joven, ¿sí? Un joven que está como en esa idea de fiesta y demás, y por eso percibe la realidad así. Otra persona distinta, seguramente que a esa misma noticia de quemar bebidas alcohólicas incautadas por la policía, es quizá una persona mayor diga, nada, mentira, no quemo nada, se agarraron el dinero, es falso. ¿Quién puede decir eso? Alguien, por ejemplo, de mayor edad, una persona de mayor edad, un jubilado, que lo viven, le vivieron mintiendo toda la vida, evidentemente no cree nada de lo que dicen las noticias, y menos lo que dice el Estado, entonces percibe de otra manera. Y otra persona podrá decir, ¿por qué en vez de quemar esas bebidas alcohólicas no la venden y con lo que lo recaudado compran mercadería para los chicos? ¿Quién tiene esa opinión o ese juicio de valor o esa percepción? Otro, que podría ser un estudiante universitario, alguien vinculado a la economía y demás, si ya es otra persona. Bien, entonces con ese ejemplo nosotros vemos que todas las personas tienen modelos mentales que ante un mismo hecho interpretan la realidad de una distinta forma. Bien, y eso la función de marketing tiene que conocerlo. Cuando lo conoce, lo que está haciendo es segmentando el cliente. ¿Por qué? Porque sabe que a determinada persona o grupo de personas va a pensar, va a generar la expectativa y la percepción de una misma manera. Ese es un segmento de cliente. Un segmento de cliente es el conjunto de personas que tienen un comportamiento similar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener expectativas muy similares y va a percibir la realidad también de una forma similar. Si estas dos cuestiones se dan en la realidad, entonces ahí tengo un segmento. ¿Sí? Y así voy a determinar distintos segmentos de clientes. Bien, entonces, el marketing mix es una variable directamente relacionada con la empresa. Quiere decir que yo la puedo manipular, el modelo mental no puedo manipular, pero sí lo que puedo hacer es dirigir a qué segmento voy a apuntar. Las percepciones también van a surgir de los modelos mentales. Otra vez yo puedo elegir a quién llegar y a qué persona va a ir dirigida la publicidad y todos los canales de comunicación. Y el otro punto fundamental es el momento de la verdad. De esto vamos a hablar ahora, es parte del trabajo práctico. Los momentos de la verdad, ¿qué son? Son momentos fundamentales en el cual la gente o el consumidor evalúa y emite juicios de valor. ¿Qué significa eso? Un momento de la verdad se produce cada vez que un cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la organización y por tanto tiene la oportunidad de formar una opinión. ¿Qué quiere decir? La organización entre sus actividades debe haber miles por día, muchísimas actividades, ¿sí? Compra, vende, registra, produce, planea, planifica, organiza, paga impuestos, paga sueldo, hace muchísimas actividades. De todas esas actividades, hay ciertas actividades que son importantísimas para el cliente. El cliente no capta todas las funciones y actividades y tareas que hace la organización. Por ejemplo, el cliente no le importa, no tiene por qué y ni siquiera se entera cómo liquida sueldo una organización, ¿verdad? Es poco, no le genera ningún valor para el cliente ese momento o esa actividad. Hay momentos que son determinantes para el cliente y en esos momentos la organización debe enfocarse, preocuparse y priorizar y prestarle mucha atención. Esos momentos son los momentos de la verdad, que no son otra cosa que los momentos en que el cliente hace contacto directo con la empresa. En ese momento, el cliente
evalúa la organización. Con lo cual, la empresa debe diseñar todo, una estructura organizativa, la infraestructura en general, ¿m? Para que cada vez que el cliente haga contacto con la empresa, el cliente pueda llevarse una buena impresión de la misma y genere una buena percepción, con lo cual ya vamos a ir cubriendo esa expectativa que ya tenía antes de venir a visitarnos. ¿Se entiende? Vamos a ir al ejemplo. Ejemplo de la, bueno, decía yo, la mujer embarazada. Imagínense una mujer embarazada que está con 7 meses de espera, ¿sí? Que le hablaron de un ginecólogo que bueno, ella ya pasó, por ejemplo, por otros ginecólogos, pero ya no estuvo conforme con ninguna y le recomienda a su conjunto de amigos un determinado ginecólogo, ¿sí? El ginecólogo el mejor de la provincia, por ejemplo. Bueno, ella va, planteamos esta situación, saca turno, o va y lo encuentra el lugar, el instituto o la clínica o donde esté su consultorio, saca el turno y va, por ejemplo, va a las 5 de la tarde, ¿sí? Son las 10 de la noche y todavía no la atendieron. ¿Mm? Pasa 5 horas esperando con dolores ahí en el vientre, con la pancita dolorida y ella muy molesta, ¿sí? Es muy posible que el doctor Pérez, supongamos que sea el ginecólogo, sea el mejor ginecólogo de toda la provincia. Y quizás no cabe duda que sea el mejor ginecólogo. Pero para la embarazada, para esta persona, Jimena, que no sé si está acá, bueno, no está Jimena, por ejemplo, eh, ese doctor no va a ser el mejor, aunque en realidad lo sea, aunque sea como doctor lo mejor, ¿sí? Puede ser el mejor profesional, pero no solo, pero hay momentos de la verdad en que ese médico, en su empresa, que es su consultorio, no tuvo en cuenta y son los momentos de la verdad. ¿Cuáles son esos momentos? Del momento que llamó por teléfono y le dieron turno y le dijeron venite a las 5 y no la atendieron o no hubo nadie o tuvo que esperar 5 horas. Del momento que llegó, imagínense, supongamos que las sillas estaban viejas o un poco sucias, no estaban, nadie las recibió, estuvo ahí, había mucha gente esperando, no había aire acondicionado, supongamos que hacía unos 35 grados de calor, ¿se entiende? Todos esos momentos de la espera, de la llegada, llamado de teléfono, la reserva de turno y sobre todo las 5 horas esperando, 5 horas esperando, 5, eh, todo eso evidentemente ha ido generando en la persona una percepción muy negativa del consultorio y de este doctor en particular. Y seguramente cuando lo atendió el doctor, ella ya estuvo todas la percepción de la prestación de servicios seguramente fue negativa y por más que la atienda lo mejor que posible, esa persona seguramente no vuelve nunca más al consultorio, si no, plantéense ustedes si les pasaría algo similar, si lo haría, si se volvería a un médico así. Bien, evidentemente no. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta los momentos de la verdad, que es el momento en que el cliente evalúa al cliente, a la empresa. En eso hay que ser muy precavidos y muy precisos, ¿sí? Ahora vamos a otro ejemplo. Supongamos que no hay un médico de los mejores, ¿sí? Que es uno común, pero le dan el turno bien, las sillas son cómodas, tiene aire acondicionado, supongamos que hace calor, le sirven un juguito fresco, agua fresca, le dan algo para que lea, para que se entretenga antes de entrar. El doctor las recibe, está muy bien vestido, todo el consultorio es muy bonito, bien ambientado, es muy cálido el doctor, la atiende bien, se va a la cliente y le pregunta cómo está, el otro día la llama, le dice cómo está, si hizo los cuidados, si se siente bien, imagínense eso. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ahí el cliente, perdón, el ginecólogo, por más que no sea el mejor de la provincia, va a terminar siendo el mejor para ese cliente porque ese cliente evaluó en cada uno de las etapas, de los momentos de la verdad, de la mejor manera al ginecólogo o a ese consultorio. ¿Es el mejor para ese cliente? Sí, para volver seguro, todas las veces que sea posible. ¿Por qué? Porque simplemente se preocupó por los momentos de la verdad. ¿Ves? ¿Entienden? Ese es un concepto fundamental. Acá, por ejemplo, un ejemplo de un restaurante. ¿Qué es un momento de verdad? Fíjense con rojo, el aspecto del lugar. Yo llego a un restaurante, ¿qué quiero saber? Que se vea lindo, que me recepcionen inmediatamente, que me atiendan bien, que la toma el perdida sea rápido, que no espere mucho, que la comida cuando me la sirvan se la vea bonita y demás. ¿Ves? Son momentos de verdad. Si yo en esos puntos soy bueno, evidentemente, seguramente va a haber una evaluación positiva, satisfacción. ¿Cuál es un momento no crítico? Y bueno, cuando por ejemplo me dan el estacionamiento, el servicio inicial, cuando me dan la carta, cuando pago la cuenta, esos no son momentos tan importantes como los otros. Ahí quizás me puedo equivocar. Sería bueno que sean buenos en todo, pero en la administración no es así. En la administración siempre no todo se puede hacer bien porque sería demasiado caro, demasiado costoso. Seguramente
Entonces lo que se recomienda siempre es prestar atención a los momentos más importantes porque es acá en donde se va a, el